Mientras el Cangrejo, el nieto favorito del dictador cubano Raúl Castro, se vende como el heredero, se vende como la persona para negociar el futuro de Cuba, porque así se lo dijo al diario norteamericano USA Today. Recordemos esto. Mientras el Cangrejo se vende como el negociador, como el heredero, como la persona con la capacidad para llevar a cabo una transición controlada donde ellos se mantengan en el poder, la dictadura cubana ya no sabe cómo llamarlo. La dictadura cubana hace de tripas corazón para no reconocer que una persona que sencilla y llanamente no ocupa ningún cargo, que sencilla y llanamente es el nieto preferido del dictador, ahora resulta que dicen a una pregunta de cuál es el rol que tiene el Cangrejo, pues lo llaman el custodio. Debe ser el custodio con más poder en la historia. Escuchen cómo la embajadora de Cuba en Uruguay, Lisette Pérez, al ser entrevistada, comienza a gaguear y comienza a darle vueltas al asunto cuando se le pregunta por el Cangrejo. ¿Están listos para esta otra película y este otro capítulo de las mentiras de la dictadura y el Cangrejo convertido en custodio? Escuchen esto. Entonces todo eso, pero no tiene ningún otro cargo de gobierno, ningún otro cargo. Les voy a buscar el inicio. Aquí viene. Aquí les voy a buscar el inicio cuando le hacen directamente la pregunta sobre el Cangrejo. Y ya vieron, dijo que no tiene ningún otro cargo. Aquí viene. Responde a nosotros. Bien, embajadora, dentro de ese contexto también surgen figuras nuevas dentro del liderazgo cubano y hablamos, por ejemplo, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y conocido como el Cangrejo. ¿Qué rol tiene el Cangrejo en el gobierno cubano? Bueno, él ha sido el custodio de su abuelo. Él ha sido el custodio de su abuelo, el custodio del abuelo que habla por el pueblo cubano, el custodio del abuelo que se reúne con el secretario de Estado, Marcos Rubio. Él ha sido el custodio del abuelo, asegura esta representante de la dictadura con un gesto como para restarle importancia. Aquí tenemos quizás a un izquierdista que se ríe con esta pregunta. Una señora que ni el nombre del custodio del abuelo se sabía. Esta es la embajadora. Y esto es lo que representa Cuba ante el mundo. Gente con el descaro absoluto de manipular, porque se creen que en el mundo libre y en la prensa libre pueden manipular y mentir de la misma manera. Escuchen, señores, cómo lo llama el custodio. Ahora, cubano, sería bueno que usted saliera y le dijera, bueno, yo quiero tener esa posición de custodio para definir el futuro de Cuba como mismo lo define el Cangrejo. O yo quiero esa posición de custodio. A ver si usted puede reunirse con periodistas en La Habana que son traídos por él, si usted puede hablar a nombre del pueblo cubano, si usted puede influenciar en el pueblo cubano, si usted puede ser asesor de Gaesa, mientras el Cangrejo se vende como el negociador y el heredero, esta embajadora dice que es el custodio. Bueno, él ha sido el custodio de su abuelo. Así lo conoce el pueblo, así lo conoce el pueblo. ¿Usted lo conocía? Todo lo que lees en la prensa sobre eso y sobre tantas cosas que uno lee, pues bueno, es parte de todo este fenómeno mediático que veníamos conversando. Él tiene... O sea, es parte del fenómeno mediático. Espérate, dame un segundo ahí, embajadora, porque todos los diplomáticos cubanos se caracterizan por ser unos mentirosos compulsivos. O sea, esto que él le dijo al USA Today es mentira. Sentado en la oficina de su abuelo es mentira. Diciendo que no se considera un político, pero está en un salón político y en un puesto político y en la oficina política de su abuelo, no es político. Esto que él llama Miguelito a Díaz-Canel no es político. Esto que él habla de si me designan puedo negociar con cualquier seleccionado por el gobierno de Estados Unidos dada la oportunidad, claro que con Trump, es la posición
de un custodio o es un invento de la prensa? Ya. ¿Qué les parece? Seguimos escuchando a esta embajadora que no saben cómo ocultar la realidad. Y la realidad es que han pasado olímpicamente de Díaz-Canel porque no tiene poder. Bruno Rodríguez, el canciller, es un monigote. El poder real está en los militares y en ese círculo cercano al dictador Raúl Castro. Seguimos escuchando. Ese rol es el custodio, diríamos, el parte de la guardia, bueno, el que lidera ese cuerpo con el abuelo, y ya. Es lo que y se ríe el otro farsante. Pero realmente los medios han hablado mucho de ese tema. Indudablemente, si Carlos Guillermo, si Carlos Guillermo, ni siquiera el nombre se sabía. Carlos Guillermo, cuando el tipo se llama Raúl Guillermo. Raúl Guillermo. Oye, alguien que le avise que el custodio tiene el nombre cambiado. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nada más y nada menos que ahora conocido como el custodio, porque así lo conoce el pueblo en Cuba. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se dan cuenta qué asquerosa es esta dictadura? ¿Cómo ellos no pierden la oportunidad de mentir? Está cerca del abuelo, tiene que haber escuchado de historia y tiene que haber escuchado mucho de la revolución, o sea, debe estar nutriéndose de lo que es lo que significó la revolución cubana y todo, porque yo recuerdo a Raúl cuando en la época que él asume, después que Fidel se enferma, con la preocupación que tuvo con la economía de Cuba. Alguien que le diga a la embajadora que la preocupación de Raúl Castro y un acto nulo es exactamente lo mismo, porque Raúl Castro asumió y el cubano siguió en la miseria, siguió pasando hambre y ese vasito de leche nunca llegó y el marabú solo creció. El problema de todos los cubanos que llevan muchos años adoctrinados y acostumbrados a la miseria, me dicen desde el TikTok. Él decía que a veces en determinados momentos sembrar frijoles es más importante que las armas. Bueno, la alimentación del pueblo. No sembraron frijoles. Y sí destinaron todo el dinero a las armas. Y bueno, de alguna manera, todo, claro que está nutriéndose de todo eso, pero no tiene ningún otro cargo, no tiene cargo de gobierno, ningún otro cargo. Bueno, lo que habla ya realmente la especulación y lo que se cuenta y lo que se mueven en las redes digitales, ustedes saben que son medias verdades. O sea, lo que se mueve en las redes sociales son medias verdades. Lo que yo sí le puedo decir a esta señora es que es una mentirosa completa. Como lo es ese régimen, con la misma cara dura que se paran en la ONU, van a entrevistas y mienten descaradamente. Porque entonces que me diga cómo este custodio se vende a sí mismo sus palabras con el USA Today. No lo que dice Daniel Benítez, lo que dijo el propio Cangrejo. ¿Cómo se vende él? No tiene cargos, pero tiene portafolios de cuero Salvatore Ferragamo y zapatos de marca. No tiene cargos, según ella, ¿verdad? Pero se vendió aquí como asesor de Gaesa, como enlace entre el conglomerado y su abuelo. ¿Y quién coño es su abuelo? Para que vean lo que es el poder del apellido y cómo funciona una dictadura. Figura como responsable de seguridad de los principales dirigentes de Cuba. ¿Y desde cuándo un custodio puede andar con ropas de marca, Rolex, todo eso en un país donde el salario mínimo no llega ni a $15? Pues bueno, aquí tenemos cómo la dictadura cubana y esta embajadora busca lavarle la cara al Cangrejo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted cuando usted, cubano, escucha estas cosas y cuando ven cómo la dictadura trata de hacerte creer que los que manejan el hilo del poder, no son ellos? Es el partido, es el pueblo. ¿Quién eligió al Cangrejo, que se vende como el heredero? ¿Y quién le dio la potestad para hablar en nombre del pueblo cubano? Quiero leer
Ahora sus comentarios. El linaje del sistema feudal. Daniel, salúdate, hermano. Libertad, saludos. Acabaron con todos los centrales azucareros de Cuba. Lo destruyeron. Los Estados Unidos debe actuar. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo tantas mentiras? Y esto pasa el límite y la falta de todo con el pueblo de a pie y nuestras familias. Lo han destruido todo. Se pasan los cargos uno a otro como si fueran los dueños del país, porque como tal tienen a Cuba.